aromas y sabores de infancia que quedan grabados para siempre en la memoria. Hay aromas y sabores que enamoran, hay aromas y sabores imborrables, envolventes y casi eternos, como un buen beso. Hay aromas y sabores que no se olvidan, que quedan grabados en el alma y en el corazón. Buenas tardes, soy Patricia Turiani y esto es Sabor a mí. La magia que la comida extiende sobre nuestras vidas también se fusiona con el arte. La poesía, la literatura, la música. Historias de sabores, saberes y pasiones. Mi nombre es Sergio Albino y esto también es Sabor a mí. Pasada les propusimos que nos acompañen para alimentar la memoria de sabores, aromas, colores, texturas y mixturas, para descubrir historias de comidas y rememorar lindos momentos vinculados a la mesa tendida. En el transcurso de esta Semana Santa que vivimos, pensando en la tradición religiosa de cocinar con pescado, me vinieron a la memoria muchos recuerdos de infancia y de familia. Siempre digo que nací y me crié con un pie en tierra de campo y otro pie en arena y agua de mar. No recuerdo haber vivido esa experiencia inconmensurable de ver por primera vez el mar, que tanto impresiona al recién llegado. Tengo la extraña sensación que cuando nací, en mi mente ya existía el mar. Quizás podríamos atribuirlo a una experiencia de memoria prenatal, tema que no voy a tocar hoy y que lo dejo a los expertos. No tuve temor a las olas ni al ruido de la rompiente, solo respeto ante la inmensidad. Era maravilloso sentir la espuma de mar escaparse entre los dedos y el agua salpicando en la cara para luego evaporarse y dejar ese áspero salitre en la piel. Aroma y sabor a mi mar, siempre en mi mente y en mi corazón a pesar de las distancias. Nací en abril, cuando el otoño ya se hace sentir en la costa atlántica argentina. Ya fuese por la Semana Santa o por mi cumple, siempre venían parientes a casa a pasar unos días. La mesa se agrandaba y las habitaciones se achicaban. Las temperaturas no siempre acompañaban para un chapuzón en el mar, pero sí para largos paseos por la costanera y excursiones al muelle de pescadores. Habiendo nacido en una localidad donde el campo se junta con el mar, el consumo de pescado fresco era una comida habitual más allá de la Semana Santa. No solo se compraba buena calidad y variedad en las pescaderías de la ciudad, sino también la visita al muelle en épocas de buen pique traía sus frutos. La pesca era artesanal, varios vecinos aficionados pescaban con caña o medio mundo y recogían corvina, pejerrey, cornalito, mero, cazón, según la época y el estado del mar. Algunos lo compartían entre familia y amigos y otros lo vendían para ayudar a su propia economía familiar. Era magnífico llegar a casa de la abuela con una bolsa de pescado fresco de aroma suave, recién pescado, y que ella lo preparase para la cena de esa misma noche. Aunque hoy existe el concepto de seguridad e inocuidad alimentaria que nos concientiza sobre la importancia de la supervisión sanitaria de los alimentos por parte de organismos municipales, provinciales y nacionales, en aquellos años a nadie se le ocurría pensar en eso. En mi caso, los recuerdos de infancia tienen que ver con tierra adentro. Mis
padres eran del corazón de la provincia de Buenos Aires y aquellos recuerdos de primeras comidas tenían que ver con el asado, con la carne vacuna. Pero a pesar de que en el corazón de la provincia de Buenos Aires era difícil por aquellos años conseguir pescado, pescado se comía, pero no era una comida habitual en mi infancia. Recién conocí el mar a los 15 años, y no fue precisamente en la provincia de Buenos Aires, sino en la provincia de Río Negro, donde hoy hay unas playas que se llaman Playas Doradas. Fue unas vacaciones que fui a visitar un primo en Sierra Grande, y nos fuimos hasta el mar, que en ese momento era un mar absolutamente agreste, no había nada de nada. Fuimos por un camino que nos llevó hasta el mar, y el choque fue impresionante. Fue realmente la inmensidad ante la pequeñez, y ese ruido y esa majestuosidad realmente me maravilló. Así que cuando fue transcurriendo el tiempo y debido a mi herencia española, digamos que la posibilidad de comprar pescado se hizo más habitual, comer pescado siempre estuvo en la cocina de casa. Y cuando te conocí y conocí Miramar y anduvimos por aquellas playas y fuimos a aquel muelle de pescadores donde había una cooperativa de pescadores que vendían pescado fresco en el mismo muelle. Recuerdo, no sé si vos te vas a acordar, una mañana, mediodía, que nos fuimos caminando, no sé, eran un montón de metros que hicimos, no sé, 2000 metros, cuánto desde la casa de la abuela hasta ahí, y compramos unos pescados, pero había que limpiarlos. Así que una tarea que no era, en la que no era muy experto, hizo que termináramos almorzando a las 4 de la tarde, pero un pescado fresco y exquisito. A pesar del paso de los años, cada vez que regreso a mi ciudad, el paseo hasta el muelle es un clásico inevitable. Para ver el amanecer, para ver los barcos que pasan, algún pingüino, ballena o lobo marino que anda paseando por ahí, a los pescadores, a los niños en bicicleta o el romántico abrazo de las parejas que sueñan.
Y ahí se iba yendo Maná, cantando en el muelle de San Blas, una canción que cuenta una historia supuestamente real. Ahora, ¿quién fue la loca del muelle de San Blas? La historia comenzó en el año 1971, cuando una mujer llamada Rebeca Méndez se quedó en la playa del Borrego, en San Blas, después de que su amado Manuel se adentró al mar y nunca volvió a salir de él. Según cuentan las leyendas, Rebeca se estaba preparando para su boda con Manuel, pero 3 días antes él salió al mar y al parecer quedó atrapado por la tormenta Priscila en el Pacífico y perdió la vida, dejando a la novia devastada. Rebeca pensó que Manuel la había abandonado, así que, consumida por el dolor, se puso su vestido de novia y caminó a la playa, donde se quedó a esperar a que su novio desaparecido volviera. Y todos los días regresaba al mismo lugar con la esperanza de verlo. Se dice también que las personas de la localidad le llevaban comida, mientras ella vendía ropa que tejía para muñecas. Rebeca eventualmente fue encontrada por su familia, y cuentan que ella murió en el 2012 a los 63 años, y sus cenizas fueron esparcidas en el muelle para que pudiera reunirse con su amado Manuel. Una historia triste pero real, y con algunas variantes se ha repetido en varios puertos o muelles del mundo. Sí, el mar se ha devorado a muchos pescadores y a muchos amantes. Gavarda, que fer un miracle en Antella, sense sal, arròs ni oli, ens va fer una paella. Portarem oli, pebre roig, garrofó, ferradura i tavella, sal, safrà, uns allets pelats, colorant i tomata ratllant, 1 quilo d'arròs, un pollastre i mig conill, 12 caragols i el barral ben ple de vi. I busca un bon racó que no fa sabent, ja n'entonarem la llenya, la botarem foc, la nivellarem i en 2 hores la paella. La cullera en la mà, sense escudellat, tots mengem de la paella. Rasca el socarrat, xucla els caragols, recollons, quina paella, ja. Això és el roc de la paella, i com ho mengem, paella. I ara en acabar-se la paella, ja veureu la que mos espera, ja veureu. Cantarem i festejarem amics al voltant de la taula. Yeah. I farem entre els comensals qui serà el que li toca escurar-la. Amb terra d'Alacant, una llima i un fregall, tot amb adornar, i ara la podrem alçar. I tots recordarem un dia en el camp que ens fotrem la paella, la cullera en la mà, sense escudellar, tots mengem de la paella.
rasca el socarrat, xupa els caragols, recull uns quinots, paella. O bé per a dinar, o bé per a sopar, sempre és bona la paella. A Sant Roc de la paella, i tot el món mengem paella. I no diguin que vola, paella. Que bona ha eixit la paella, Paella. Hòstia, que bo. Paella. Paella. A Sant Roc de la paella, i tot el món mengem paella. Tots recordarem un dia en el camp que ens fotrem la paella. La cullera en la mà, sense estudiar, tots mengem de la paella. Rasca el socarrat, xucla els caragols, recull uns quinots, paella. O bé per a dinar, o bé per a sopar, sempre és bona la paella. A Sant Roc de la paella, i tot el món mengem paella. I a Sant Roc de la paella, y todo el mundo en paella de arroz. Realmente debo reconocer que me ha sorprendido con esta canción en idioma catalán. Me recuerda a mis ancestros. Usted la semana pasada habló de comidas favoritas y de sus ancestros españoles. Así es. Y mencionó el arroz con pollo vinculado a la paella. Justamente en esta canción que escuchamos dan mucho detalle de una receta de paella. Pero ante todo, quisiera hacerme eco de la frase de una sabia mujer valenciana que dijo: todas las paellas son arroz, pero no todos los arroces son paella. Doña María Banacloa. Así es, muy famosa. La paella es sin duda uno de los platos emblemáticos dentro de la gastronomía española, sobre todo para los turistas. Surge en las zonas rurales de Valencia, allá por el año 1400, 1500, por la necesidad de los campesinos y pastores de comer algo sustancioso, fácil de preparar en su jornada de trabajo y sobre todo con los ingredientes que tenían a la mano en el campo. Originalmente usaban aves de todo tipo, ya fuera pollos, gallinas, aves criadas, patos, perdices, aves de caza, conejo o liebre, caracoles de tierra y las verduras frescas que tuvieran al alcance en ese momento, en esa época del año. Además, arroz, que es la base de la paella, azafrán y aceite de oliva. Lo colocaban todo en una sartén plana, baja, a la que llamaban paella, le agregaban agua y cocinaban lentamente a un fuego sobre ramas con leña de naranjos, que era una planta abundante en la zona y al mismo tiempo le daba un sabor y un aroma característico. Existen diferentes teorías sobre el origen de la palabra paella. La primera teoría es que la paella deriva del latín patela, que significa recipiente plano. Hace alusión al recipiente donde se cocina la paella. También creen que paella proviene de la palabra árabe baella, que significa restos o sobras, y alude a que los monarcas musulmanes que dominaban España en esa época les permitían a los sirvientes llevarse a su casa los restos de comida. Y entonces los sirvientes los mezclaban con arroz para hacer una nueva comida. Es muy probable que paella sea una palabra árabe porque el arroz y el azafrán, conocido como el oro rojo, fueron traídos a España por los moros del norte de África allá por el siglo X, o sea, por el año 900. Al azafrán se le dice oro rojo porque la flor del azafrán se cosecha a mano, se separan los estigmas, que son esas hebras de azafrán, y tiene es una planta con muy poco rendimiento porque solamente se aprovecha la flor y por eso
es un condimento de los más costosos que hay. Muy linda la historia, pero yo prefiero aquella leyenda que dice que un hombre preparó una paella para ganar el cariño de su novia. En español, paella puede ser una derivación de la frase por ella o para ella. En España, cocinar es generalmente trabajo de mujer. Sin embargo, la paella es tradicionalmente una cosa de hombres en Valencia. Está aquella frase que dice que cocinar una paella es como hacer trozos de amor comestible. Usted es un romántico, no me cabe duda. Pero ¿usted conoce la diferencia entre la palabra paella y paellera? Alguna vez me la contaron en Valencia. Bueno, vamos a contársela a la audiencia entonces. Paella es el recipiente tipo sartén, poco profundo, generalmente con 2 asas, que a su vez da nombre a la comida. Y paellera no es el recipiente como muchos piensan, es la denominación que se da a la persona, a la señora, a la mujer que cocina la paella. Entonces, paella sí, paellera no, para denominar al recipiente. Tradicionalmente la paella se comía y se come en el mismo recipiente en que se cocina, todo para ahorrar trabajo. El origen del desarrollo de la paella en Valencia se encuentra en las grandes extensiones de arroz, que es un cereal cultivado en el gran lago de agua dulce que hay en Valencia, que llaman la Albúfera. La herencia combinada de romanos y moros influyó mucho porque los romanos introdujeron por primera vez el riego en Valencia y en una civilización posterior los moros árabes importaron el arroz y comenzaron a cultivarlo, lo mismo que el azafrán. Desde el año 2021, la Comunidad de Valencia logró que su auténtica paella fuese declarada bien de interés cultural inmaterial, considerada como el arte de unir y compartir, y como un sentimiento de identidad y de continuidad que hay que salvaguardar y transmitir a las generaciones futuras. Ese bien de interés cultural inmaterial debe tener una receta. Por supuesto. Además de la receta que estaba en catalán, en la canción, en el rock que escuchamos antes, podríamos darla en castellano rápidamente. Teóricamente, cada paella está dimensionada, cada recipiente está dimensionado para una cantidad de arroz. Por ejemplo, una paella, un recipiente de 36 centímetros de diámetro, sirve para que 2 personas coman abundantemente. Y una paella de unos 55 centímetros de diámetro podría considerarse para 8 personas, para que tengan una idea. Yo les voy a dar una receta de la verdadera paella, de la auténtica paella valenciana, esa que fue declarada bien de interés cultural inmaterial, que tiene 10 ingredientes solamente, que son carne de pollo o conejo, porotos verdes, lo que llaman garrofón, que es el poroto que nosotros llamamos poroto manteca, poroto alubia o poroto payar, ese poroto grande, blanco, que es de origen americano además. Pimentón rojo, tomate triturado, algún colorante alimentario si es que no contamos con azafrán. En general los condimentos paelleros son una mezcla de especies tradicionales con azafrán y eso le otorga un sabor especial a los arroces de la paella para potenciar el sabor tanto del arroz como de la carne. Se necesita sal, aceite de oliva extra virgen fundamental y agua. La cantidad de agua, en general, algunos dicen que debe ser el doble de la cantidad de arroz, otros dicen el triple. Por eso cuidemos el agua. Cuidemos el agua, exactamente. Y por supuesto, la base de la paella es el arroz. Tiene que ser un arroz de grano medio, no el grano largo que habitualmente consumimos acá, tampoco el doble, sino un arroz de grano medio que absorba bien los jugos y el sabor.
Para elaborarla tenemos que poner a calentar el aceite, tomar la paella, el recipiente, y ponerlo a calentar. Agregamos el aceite de oliva, cuando está a una temperatura bien alta, recién ahí echamos la carne de pollo y conejo, previamente troceado, salpimentado, revolvemos para que se vaya dorando y se vaya haciendo por dentro con un fuego medio. Hay que recordar que hasta que no esté bien salteada, digamos, la carne con el aceite, no hay que añadir ningún otro elemento, ningún otro ingrediente a la receta. Removemos todo, lo dejamos unos minutos y lo vamos separando, y en el centro lo vamos poniendo hacia los bordes. En el centro agregamos el tomate triturado y el pimentón para que tome bien el sabor con el resto de los ingredientes. Agregamos esa cantidad de agua que dijimos, que puede ser, algunos dicen el doble, otros dicen el triple de la cantidad de arroz. Cuando ya empieza a burbujear, bueno, salamos el agua y ahí recién agregamos el arroz. Cocinamos unos 20 minutos aproximadamente y ahí recién agregamos el arroz en la paella. Se recomienda hacerlo siempre en línea recta. Yo en particular lo hago en forma de cruz, a mí me enseñaron así. Siempre en línea recta, siguiendo el diámetro del recipiente en que lo hacemos. Y antes de extenderlo hay que aprovechar para espolvorear el colorante o el azafrán. Después vamos repartiendo el arroz, separándolo, intentando que todo quede cubriendo la superficie y sumergido debajo del caldo. Al final siempre nos preguntamos a qué temperatura cocinamos el arroz. Los primeros 8 o 10 minutos es importante que el fuego esté fuerte y que el nivel de agua vaya bajando hasta que empiece a aparecer el arroz en la superficie. Se va evaporando el agua. Dejarlo cocinar unos 6 o 8 minutos más y ahí se da por finalizada la elaboración. Eso sí, si probamos y todavía el arroz está muy duro, podemos dejarlo unos minutitos más con fuego suave. Pero antes de servir el arroz hay que dejarlo reposar cubierto con un repasador limpio durante unos 5 minutos y ahí recién se sirve. Pero se tiene que producir el socarrat. El socarrat es el arroz pegado en la paella, por eso es fundamental que de entrada tenga fuego fuerte, me imagino. Y es sin duda quizá el sabor más exquisito de la paella, porque ahí es donde se concentra toda la mezcla de sabores que entregan los diferentes ingredientes. Así es. En el rock de hoy hasta nombraban el socarrat. Siempre decimos que hay mucho campo en nuestros alimentos, pero esta vez vamos a encontrar un poco de mar también. La paella es un plato que destaca eso que decíamos hoy, los colores, los aromas, los sabores, las texturas y las mixturas. En el Levante español cuentan una leyenda de época de la invasión francesa, sobre un general del ejército francés, una paella y una mujer que cocinaba. Este general francés estaba tan impresionado por la exquisita paella que hizo un trato con la mujer. Por cada nuevo plato de arroz, el general liberaría a un prisionero español. La mujer puso en marcha su imaginación y capacidad de improvisación y cada día le hacía una paella diferente. Cuentan que consiguió liberar a 176 prisioneros. Sin duda la cocina y las cocineras tuvieron más efectividad que los militares para la recuperación de la península ibérica. Así es, y pensar 176 paellas distintas, más allá de la valenciana. Existen otros tipos de paella. Actualmente existe la paella de carne, que es la que más parecida a la valenciana, que suele llevar pollo, cerdo y conejo. Se debe salpimentar muy bien la carne y además hasta se le pueden agregar algunas hierbas aromáticas, cosa que la paella valenciana auténtica no lleva. La paella de mariscos, que se consume principalmente en las zonas marítimas de España y se caracteriza por incorporar distintos tipos de mariscos: almejas, calamares, lo que ellos llaman gambas o que nosotros llamamos camarones, langostinos, mejillones. La paella mixta, a mí es la que más me gusta, es la que tiene sabor a mí.
Combina el mar y la montaña, el sabor suave de la carne y el sabor potente del marisco. De esa manera aportan un contraste perfecto. Se empieza a cocinar como si fuera una paella de carne, como dijimos de la paella valenciana anteriormente en la receta, y luego, al final, en los últimos minutos, recién agregamos los mariscos. Existe también la llamada paella negra o arroz negro. Sin duda es uno de los platos más exóticos y de los más buscados por los turistas cuando van a España. Se diferencia del resto porque se usa la tinta del calamar o del pulpo y por eso toma ese color distintivo el arroz y ese sabor tan especial que junto con el marisco que se agrega, con el calamar o el pulpo que se agrega, aporta originalidad. Tenemos que recordar que la verdadera paella valenciana es la que no lleva cebolla y que nunca hay que revolver el arroz de una paella, porque el secreto es que el grano tiene que quedar suelto, no empastado, porque si no es risotto. Algunos sofríen el arroz antes de agregar el agua, ahí es donde se hace el socarrat que usted nos contaba. Y los valencianos, no, aunque ahí no hay consenso, si lo agregan antes o lo agregan después. Dejando de lado el purismo de la auténtica paella valenciana, hoy en día es un plato que admite prácticamente cualquier ingrediente. Cada maestro utiliza el que más le gusta y nunca hay una paella igual a otra. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio.
Y ahí se iba yendo Paco de Lucía entre dos aguas. Entre mis historias de infancia, con un pie en el campo y el otro en el mar, confieso que no conocía el río. Pero recuerdo jornadas de arroyos y canales de pesca con mi abuelo, y luego a cocinar con la abuela de las 1001 formas posibles para diversificar el sabor inigualable de las ranas, las palometas, los dientudos, las lisas y bagres que pescábamos. Luego, al casarme y radicarme aquí, aprendí a estar entre dos aguas. Reconozco que me falta vivir más historias de río, aunque por cuestiones laborales he navegado el Paraná desde Rosario a aguas arriba. Me gusta saborear algunos pescados de río como el surubí y la boga, a la parrilla sobre todo, bien desgrasados. Uno de los grandes placeres de la vida es comer pescado al horno de barro. Algo que ya grande aprendí a hacer, y después mi relación con el río también hizo que el pescado frito fuera una de las exquisiteces. Por ejemplo, en época de pejerrey, el pejerrey recién pescado y fritado, después de un ensayo de la banda Pitágoras y el Círculo hecho por mi querido amigo el Vasco Ardozain. Son recuerdos que hacen que en este momento se me haga agua la boca. Hoy quiero soñarte río más pequeño, igual
Guadalquivir, o más chico como el Duero, y todavía más chico, más pequeño, lo mismo que el Guadalete de mi pueblo. Sol de esta tierra, yo llevo de otra tierra un sol adentro. Aquí está el tuyo, aquel mío, frente a frente, pero idénticos. Me hace arder el tuyo, el mío me hace siempre estar ardiendo. Los soles me están quemando, ya soy un toro de fuego. Que sueña en ser mar, debe ser mar si es su sueño. Déjame así, que hoy te sueñe más pequeño. Río que sueña en ser mar, debe ser mar si es su sueño. Déjame así, que hoy te sueñe más pequeño. El canto de Enrique Llopis y el recitado de Rafael Alberti nos traían Hoy quiero soñarte río, un trabajo que Enrique Llopis realizó con el famoso poeta español, nacido en Cádiz, en ese puerto frente al océano Atlántico. Alberti apuntaba para la pintura, pero a los 20 años se relaciona directamente con la literatura y empieza a escribir sus primeros poemas. Más tarde se casa con la escritora María Teresa León y ese matrimonio define totalmente su relación con las letras. En el año 1931 se afilia al Partido Comunista. Vive la convulsión social de la España de preguerra y toma partido por el lado republicano. Ya concluida la guerra y con la victoria falangista, en 1939 debe abandonar España y se dirige a Francia. En París se aloja en la casa del poeta chileno Pablo Neruda, y Neruda le sugiere viajar a Sudamérica para darle cobijo en Chile. Viaja hacia la Argentina, pero por una cuestión de problemas logísticos no puede cruzar a Chile. Y Argentina se convierte en el lugar de exilio de Rafael Alberti de forma imprevista y casual, pero con problemas de papeles, no tenía sus papeles en regla. El Partido Comunista Argentino lo va ubicando, vive un tiempo en Córdoba, hasta que puede resolver su problema con los papeles y recala en una isla del Paraná. Y allí escribe sus famosas baladas y canciones del Paraná, que en sus propias palabras dice que surgieron frente a los bañados del inmenso río argentino, llenos de vacas y caballos, sobre unas altas barrancas de naranjos y loros, en las que se alzaba una casa misteriosa llamada la Quinta del Mayor Loco, propiedad que había sido de un militar que desapareció un día después que su mujer intentara matarlo por 2 veces. Vuelven de nuevo a mí con tanta intensidad como en los más claros momentos de marinero en tierra, las canciones de corte musical de repetidos estribillos, pero de contenidos diferentes. Y como por transparencia, entrelazados al río y el raro paisaje que las provocan, se ven latir todos los años de dolor y nostalgia
que anidan dentro de mí. Comprendo y comparto un sentimiento con el poeta Rafael Alberti. Aquellos que nacimos y nos criamos junto al mar, pero que por algún motivo, que generalmente no dependió de nosotros, hemos emigrado, nos sentimos como desenterrados del mar o desterrados. La única alternativa para no sufrir ese exilio es sentirnos felices por llevar una mar dentro. Y siempre nos gusta decirle a ese amigo: ven, mar, y siéntate a mi lado. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría para abrazarte y compensar tanta vida yo te di, que por fuerza llevaría sabor a mí. Ay, que no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más, yo no sé que tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevará. Ay, sabor a mía, ay, que no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, que de mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, ay, que muchos más, yo no sé que tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Antes de despedirnos, quería invitarlos para este sábado 15 en el Centro Cultural Vamos las Bandas. Vamos a realizar un evento llamado El Fútbol es Arte, en el cual van a participar reconocidos artistas como Eduardo Noé, José Ignacio Díaz Puerta, Guillermo Dunel, Juan Carlos Villalba y bueno, yo, Sergio Albino. Vamos a estar charlando de fútbol en la tierra de los campeones del mundo, pero el fútbol como una excusa para la inspiración artística. Vamos a tener una charla, va a haber micrófono abierto, se van a proyectar algunos cortometrajes y bueno, hoy vamos a pasar un momento lindo. La entrada es libre y gratuita, o sea que esperamos a la audiencia a partir de las 19 de este sábado próximo y pasar un momento grato con el juego nacional. Aquí estaremos. Nos encontramos el próximo miércoles de 19 a 20 en Sabor a Mí, porque la mesa está tendida en Radio Carpincho, desde Escobar al mundo.
En este programa se escucharon los siguientes temas musicales: En el Muelle de San Blas, interpretado por Maná; Rock de la Paella, interpretado por Tío Fredo; Entre dos aguas, interpretado por Paco de Lucía; Hoy quiero soñarte río, interpretado por Enrique Llopis y Rafael Alberti; Sabor a mí, interpretado por Antonio González el Pescailla; y nuestra cortina musical, Sabor a mí, interpretada por Eddie Fernández Big Band.